Dios te bendiga. Hablamos de parte de una mano amiga y queremos seguir compartiendo la palabra de Dios, y en este mes de diciembre pues estamos hablando de la Navidad, porque pues es un tiempo muy hermoso para anunciar las buenas nuevas de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que pues ahí es donde se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Adán, a Eva, de que la simiente iba a traer bendición a todas las familias de la tierra, y creo que la mayor parte del mundo pues celebra la Navidad. Solamente que hay que saber cómo celebrarla, no conformarnos a la vana manera de que hemos recibido de nuestros antepasados, de nuestros padres, donde pues nos enseñaron una parte que es buena, pues claro, recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la simiente de Abraham. Pero tenemos que recibir la bendición que Dios promete ahí. Cuando recibamos la bendición o aceptemos la simiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo. Entonces queremos seguir hablando de su nacimiento en el libro de Isaías. Vamos a leer una vez más en el capítulo 9, donde se anuncia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de ese profeta, y los nombres que se le dan al Señor Jesús cuando nace. Dice, en el capítulo 9, verso 6, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. Dice aquí, porque un niño nos ha sido nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombres el reino. Dice, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso. La vez pasada pues hablamos acerca de que el Señor tiene un nombre admirable, y que cuando nació Sansón, un personaje, un juez de Israel pues muy conocido, incluso en la historia secular, Dios se le apareció a sus padres y les dijo que iba a ser nazareo, que no iba a tomar vino, no iba a consumir ningún tipo de bebida fermentada ni alcohólica, nada que tuviera que ver con... ¿Por qué? Porque Dios quería que nunca perdiera la cabeza realmente, porque el vino y todo lo fermentado pues es para perder el control. Las bebidas alcohólicas hemos hablado de que es para perder el control. Claro, hay gente que puede decir, pues yo no abuso, y eso es eso es lo que se tiene que hacer. Alguien que pues si le gusta tomarse alguna bebida, incluso el apóstol San Pablo le aconsejó en ocasión a Timoteo, le dijo, bebe un poco de vino por tus frecuentes enfermedades, que puede ser incluso de medicina. Pero desafortunadamente la mayor parte de seres humanos no tienen dominio propio, no tienen suficiente dominio propio, y se dejan arrastrar por ya el espíritu de borrachera, que causa muchos problemas, muertes y desgracias alrededor de todo el mundo todos los años. Y en este tiempo de Navidad más que nunca es cuando se consume más bebidas alcohólicas, porque la gente celebra la Navidad, el nacimiento de la simiente de Abraham, el Señor Jesucristo, lo celebran en una forma carnal, en una forma pues mundana, porque en vez de disfrutar, pues la gente más daño se hace. En vez de solamente conformarse a disfrutar, a celebrarlo con la familia, con las amistades, con las personas allegadas, y demostrar el afecto, el amor, la paciencia, el gozo que debe de haber, pues llegan al punto de celebrarlo, porque es una costumbre muy arraigada entre todas las culturas, de celebrarlo con bebidas alcohólicas, al punto de que la gente pues pierde el control, y es cuando el enemigo, porque acuérdense que no estamos solos, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra el reino de las tinieblas. El diablo viene y hace estragos y tragedias entre la gente, y esa celebración que Dios diseñó para que fuera algo bueno y de bendición, viene a terminar muchas veces en tragedia para mucha gente. Pero entonces aquí vean, cuando Dios le habla a este profeta, dice que uno de los nombres que se le da al Señor Jesucristo es Admirable Consejero. Se le presenta a los papás de Sansón, y le pregunta el papá de Sansón, ¿cuál es tu nombre para que te honremos? Y le dice, mi nombre es Admirable, es maravilloso, es incomprensible. Y hace maravillas cuando el papá de Sansón ofrece el sacrificio, dando a entender de que el Señor pues un día iba a ser el sacrificio predilecto para salvarnos, el Cordero de Dios que iba a ser crucificado en una cruz.
iba a hacer el holocausto para que nosotros tuviéramos salvación. Y de eso es de lo que está hablando aquí este profeta. Dice, porque un niño nos ha sido nacido, hablando del nacimiento del Señor Jesucristo. Dice, y su nombre, el primero es admirable consejero, que ya hablamos de él. El segundo dice, Padre, Dios poderoso, dice, o Dios todopoderoso. Y entonces, según los nombres del Señor, se le manifiesta a ciertas personas. Cuando vino al mundo, cuando nació y cuando empezó su ministerio, una de las cosas que decía él, yo soy el buen pastor, dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas, y decía, yo soy ese buen pastor que voy a dar la vida por ustedes, dice, y también soy la puerta de las ovejas, y todo el que entre por mí va a hallar pastos delicados, pastos verdes, lo que dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces él se manifiesta de acuerdo a las necesidades y el nombre que le quiere dar a conocer a alguien. Y en este caso dice que el segundo nombre que el profeta le da al Señor Jesucristo cuando viene al mundo, dice, cuando nace, es Dios poderoso o Dios todopoderoso. Entonces vamos a leer acerca del mismo Abraham, pero ya no de Abraham, sino de su simiente o de su hijo Isaac. En el capítulo 26 del verso del libro de Génesis, el capítulo 26, dice que hubo una gran hambre en la tierra y Isaac quiso ir a Egipto, pero Dios le habló y le dijo, en el capítulo 26 y verso 2 dice, se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el pacto que juré a tu padre Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces aquí está, dice que viene una gran hambre sobre la tierra en aquel entonces, en el tiempo de Isaac. Ya Abraham ya había muerto, dice, y él quería ir hacia Egipto, porque Egipto en aquel entonces venía siendo como el país más fuerte, como Estados Unidos hoy en día. Todo el mundo quiere ganar para allá. Y es una cosa importantísima. Entonces vea que cuando Dios se muestra, aquí el segundo nombre que se le da al Señor Jesucristo es Dios Todopoderoso. Y Dios entonces quería mostrar el poder aquí. Ya había tratado con Abraham, con el padre de Isaac. Isaac era el producto del poder de Dios, netamente, porque su mamá era estéril y su papá era como de 100 años cuando él nació. Entonces ahí se manifestó el poder de Dios, Dios Todopoderoso, y es exactamente lo que Dios le habló a Abraham en el capítulo ya 17, más o menos, cuando le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, sé honesto, sé sincero delante de mí, Abraham, porque había cometido el error aquel con la esclava de meterse con ella cuando nació Ismael. Y eso acarreó problemas hasta la fecha para el pueblo judío, el pueblo de Israel. Pero entonces acá le habla a Isaac, le dice, no vayas a Egipto, no cometas los mismos errores de tu papá. Dice, quédate aquí, sírveme aquí, trabaja aquí. Dice, y aquí yo te voy a bendecir. Y dice que entonces Isaac le hizo caso a Dios en un tiempo de mucha hambre, de mucha escasez. Lo cual nos enseña que si dependemos de este Dios Todopoderoso, no tenemos necesidad, escuche. Porque en este tiempo, siglo XXI, siglo XXI, sí, del año 22, podemos ver en estos últimos años cómo se la pasa mucha gente emigrando de unos países a otros. Más que nada, mucha gente queriendo venir a Estados Unidos, de Centroamérica, de Suramérica, de México, de África, de Europa, de muchas partes, porque piensan que aquí es donde van a progresar y que solamente aquí pueden progresar. Y yo no estoy en contra de que la gente vaya o venga o tome sus decisiones, pero te voy a decir una cosa, hermano y amigo, ojalá que este consejo, porque acuérdese, el Señor, uno de los nombres del Señor es admirable consejero, y el otro es Dios Todopoderoso, y él le dijo a Isaac, quédate aquí, no vayas a ningún lado, depende de mi poder, confía en mi poder, dice, porque yo te voy a hacer prosperar aquí. Y entonces, hoy en día, la gente piensa que solamente en Estados Unidos puede progresar, o solamente en ciertos lugares. Pero la bendición, escuche, uno puede hasta cierto punto progresar materialmente, pero eso no significa realmente prosperidad.
El apóstol San Juan escribió en las epístolas y dijo, de parte de Dios, dijo, amado, amado, yo deseo que estés próspero y en salud, así como prospera tu alma, que estés próspero en todas las cosas y en salud, así como prospera tu alma. Por eso tenemos que preocuparnos todo el tiempo por tener esa relación fuerte con Dios, íntima, porque si no estamos prosperados desde nuestra alma, desde nuestro adentro, de nada sirve tener, vea, este país, Estados Unidos, llegó a prosperar mucho por la bendición de Dios, por el sacrificio que hicieron los peregrinos que vinieron huyendo de la Santa Inquisición hace muchos años ya de Europa. Alguien tuvo que pagar el precio para que hubiera bendición material aquí. ¿Por qué? Porque cuando hay bendición material, cuando hay progreso material sin bendición de Dios, quiero que sepa que eso se viene a convertir en una maldición muy grande para mucha gente. A mucha gente, escuche, no le conviene tener cosas materiales. No le conviene tener riqueza, porque inmediatamente se olvidan de Dios y abandonan sus almas. Por eso ahí el apóstol dice claramente, yo deseo, dice Dios, como Dios hablándonos, yo deseo que estés próspero y en salud, pero así como prospera tu alma, para que seas capaz de manejar aquello material que venga a tu vida, sea poco o sea mucho. Hay gente que tiene poco aquí en Estados Unidos, vean la realidad de mucha gente aquí en Estados Unidos. Mucha gente tiene cosas materiales, casa, carros, pero todo lo deben. Esa no es prosperidad de Dios. Esa es una aflicción en sus almas. Todo el tiempo tienen eso en su mente, en su corazón. ¿Qué voy a hacer para pagar? Tengo que trabajar más, tengo que trabajar menos, tengo que hacer aquí. Es una aflicción que la gente tiene, enferma, se frustra, se estresa y se cansa. Y lo material viene quedando en nada. Hay barrios aquí en Estados Unidos, en ciudades, donde han quedado totalmente abandonados, vandalizados. Se acabó la prosperidad. ¿Por qué? Porque es prosperidad sin bendición de Dios. Por eso la palabra dice claramente que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, no añade opresión o depresión con ella, porque hay prosperidad en el alma tiene paz. El Señor dijo, yo no les doy paz como el mundo, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará nuestra mente y corazón en Cristo Jesús, de los temores, del estrés, de las enfermedades, de todo ansiedad, de todo miedo, de todo pánico. Vea, por eso la gente anda emigrando hoy en día, corriendo de un país a otro, creyendo que aquí en Estados Unidos es el único lugar donde van a tener oportunidad de prosperar, pero no es así. Usted haga como Isaac, allá donde usted viva, en El Salvador, en México, en Sudamérica, en África, en Europa, donde sea, y dele la oportunidad a Dios, como lo hizo Isaac, y ahí Dios lo va a prosperar, porque Dios es todopoderoso. Más adelante dice que Isaac andaba destapando, buscando agua, dice, y donde quiera que escarbaba, hallaba agua, lo cual está bien escaso hoy en día, porque tenía la bendición de Dios. Hasta que halló un pozo que decía que hallaron un pozo de aguas vivas. Acuérdese que Dios le dijo, en ti voy a confirmar el pacto que hice con Abraham, y tu simiente va a ser bendita y todas las naciones de la tierra van a ser benditas. El Señor dijo, el que tenga sed venga a mí, dice, y yo voy beba de mí, dice, yo voy a hacer que sea su vida como un río de aguas vivas. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando está prosperado uno en el alma, todo lo de afuera, sea poco, sea mucho, uno lo disfruta porque tenemos la bendición de Dios. Por eso ahí uno de los nombres es Dios Todopoderoso. Isaac confió en Dios y prosperó donde estaba. Confíe usted en Dios, acepte a Cristo como Señor y Salvador. Denle la oportunidad a Dios, porque Dios es todopoderoso y ahí lo va a prosperar donde quiera que usted esté. Dios lo bendiga y disfrute esta Navidad, que sea una verdadera Navidad. Nazca de nuevo en Cristo Jesús, para que se cumpla en usted la palabra de Dios de feliz Navidad, feliz Natividad, feliz nacimiento de nuevo en Cristo Jesús. Dios lo bendiga, hasta la próxima.